Tranquilo. ¿Cómo te lleva la cuarentena? Yo tengo una pregunta que es, los que tenemos mucho trabajo a veces con nuestras emociones o observando nuestros pensamientos, ¿dónde sentís que pisás el palito y dónde se te queman los manuales? ¿En qué momento en esta cuarentena? ¿A mí? Sí. No tengo un momento en particular. Cada X cantidad de días me parece que siento el día de la marmota, se me van un poquito los patitos, pero lo tomo como algo absolutamente normal. No me angustia sentirme así, al revés. Y creo que es un buen mensaje para la gente. Es decir, sentirse un poquito angustiado, triste, bajoneado, ansioso, etcétera, es algo absolutamente normal. Estamos frente a un evento muy extraordinario, de mucha incertidumbre, y esas emociones justamente son comunes. No nos hacen débiles, nos hacen humanos, ¿no? Pero no sé si tengo Yo un momento tenía una particular. información que, total, es como, esto, como decirnos esto no es normal, o sea, está todo bien que estés No. un poco tristón, ¿no? O Sí, ansioso. está súper bien. Sí, es que tenemos una mala fama de que las emociones que no son placenteras, comúnmente llamadas por la sociedad negativas, como la tristeza, el enojo, el miedo, en realidad no son emociones negativas, son emociones, punto. Sí, no causan placer sentir eso, pero bueno, en estas circunstancias de incertidumbre, justamente una de las cosas que sucede en el cerebro cuando tenemos incertidumbre, cuando hay un cambio muy grande, es que aparecen estas emociones, y en algunas personas más que en otras, porque somos todos distintos. Y el primer mensaje es ese: es normal, está bien que te esté pasando. Después podemos charlar, si querés, qué hacer con eso, o qué hacer si eso aumenta mucho en intensidad, porque tampoco tener pánico o una ansiedad tremenda que no puedas hacer nada durante el regular, ¿no? Total, total. En Olala hicimos ahora en la edición que sale en mayo una nota que para decirnos entre nosotras, es normal que te sientas más o menos o que no llegues con todas las cosas que te propusiste en el día, sí, o que estés estresada, porque una pandemia no es normal, digamos. Estamos frente a mucho nivel de estrés. Sí, sí, es normal. Lo importante es que como vos, como ninguno de nosotros puede controlar lo que sucede afuera o hasta cuándo va a durar, y el contexto y la situación es absolutamente incontrolable para nosotros, no podemos cambiar nada del afuera hoy. El tema es cómo podemos trabajar adentro, qué podemos hacer adentro no de la casa, adentro de nuestra cabeza, para que justamente esos niveles de estrés, ansiedad, angustia, no sean superlativos y nos impidan pasar el día con cierto bienestar. Tampoco, bueno, de eso se trata. Quizás una de las herramientas que más estuve usando esta semana y las semanas anteriores, y cuando estoy dando clases en la universidad, es en los momentos, hablando de los picos, ¿no? En el momento de pico de emoción poco placentera en tu día, cuando vos te encontrás, a veces es antes de dormir o cuando te levantás a la mañana, cuando vos te das cuenta que no estás bien, anotar lo que estás pensando. Y muchas veces ahí te das cuenta que la intensidad de esa emoción tiene que ver mucho más con tu forma de pensar que con lo que está pasando afuera. Entonces, una vez que encontrás ese patrón de pensamientos que te eleva ese miedo, que te eleva esa ansiedad, que te eleva esa angustia, el juego es empezar a reemplazar esa forma de pensar. No eliminarla, sino, bueno, voy a buscar pensamientos un poquito más racionales. No va a ser para siempre, hay luz al final del túnel, estoy protegida dentro de mi casa, me cuido, no me va a pasar nada, la gente que quiero, existe la tecnología, ¿se entiende? Entonces, depende de cómo pensás, es como vos te sentís. Esa sería la frase. Es un poco esto que vos hablas de cambio cognitivo, ¿no es cierto? Yo le llamo la peli que cada uno se cuenta, ¿no? Porque es así, ¿no? Sí. La historia que vos te estás contando en la cabeza imprime todo a tu alrededor, tus resultados, tus emociones, los todo. Vínculos que tenés. ¿Cómo podés como resetear el sistema para poder empezar a pensar quizás los que son más negativos un poquito más positivamente o capitalizando un poco la dificultad? A ver, primero que esa historia que vos te contás
en ningún momento de nuestra educación formal, te diría informal en casa, nos enseñan que esa historia va a tener un impacto tremendo en quiénes somos y cómo nos sentimos. Entonces, para la gran mayoría de las personas, nadie se da cuenta de esa historia. Pasa como inadvertida, es súper inconsciente. Entonces, el primer gran paso para capitalizar eso es darse cuenta. Dos palabras que me encantan juntas. Darse cuenta. En vez de culpar al otro, quejarse todo el día, es mi jefe, es la pandemia, es la cuarentena, es mi pareja, es el país. Bueno, el primer paso es parar de culpar y quejarse del afuera y darse cuenta cómo uno está pensando. En el momento que uno se da cuenta, el gran laburo, que por eso la mayoría de la gente no lo hace, es tener que anotar y darte cuenta y encontrar patrones de formas de pensar que no importa si fue tu mamá, si fue tu educación, si fue hace 10 años, si era, ya es como que ya la culpa no tiene sentido, es qué bueno que me puedo dar cuenta que pienso así y qué bueno que puedo pensar diferente. Es simplemente proponérselo y después es casi como jugar al tenis o aprender piano. Es empezar a practicar y practicar y practicar. Me encuentro con este tipo de pensamiento, cierto que lo tengo que reemplazar por otro. Que no necesariamente tiene que ser positivo. Tiene que ser al menos un poquito racional, ¿no? O con evidencia. Tendemos mucho a decir nunca tal cosa, siempre tal otra, somos catastróficos y no es verdad, no es racional. A mí me sirve hackear un poco el sistema porque a veces no puedo controlar la mente con la mente misma y entonces quizás respirar o meditar. ¿Cuánto te sumó a vos este tipo de herramientas? A mí la meditación y la respiración dentro de alguna de las técnicas de meditación me sumó más que para conocer mi mente, para conocer mi cuerpo, que es otra gran falencia, me parece, de la estructura educativa, ¿no? de la educación formal y también de la informal. Tenemos un cuerpo y casi nadie se lo conoce. Y cuando estamos hablando ahora de emociones, las emociones, si bien se originan en el cerebro, van al cuerpo, siempre, siempre. El cuerpo todo el tiempo nos está dando información sobre lo que nos pasa y cómo nos sentimos. Pero como la mayoría no nos conocemos a nosotros mismos y no nos ponemos ese tiempo para dedicarnos a conocernos, por ejemplo, mediante la meditación, que es una súper herramienta con muchísima evidencia científica para el que le interese, a mí me permitió eso, darme cuenta que ahora, para darme cuenta cómo me siento, escucho más mi cuerpo que mi cabeza. Mi cuerpo me da señales. Y con eso logro a veces o parar la pelota, o tomar otras decisiones, o no comportarme como la emoción me empuja a comportarme. Así que mente y cuerpo es uno solo, y conocer los dos es clave para sentirse mejor. Sí, a mí me pasó que llegué a esta entrevista a las corridas, porque tengo muchas ventanas abiertas, y me daba cuenta que estaba enojada, ¿no? Estuve como medio alterada todo el día. Sí. Y recién ahora que me siento y que puedo como poner un poco más de observación en lo que me está sucediendo, me doy cuenta, por ejemplo, que tengo el pecho cerrado, ¿no? Como que hay tantas veces que a veces tomando conciencia de cómo aliviar lo que sucede en el cuerpo, eso inmediatamente genera otra emoción, ¿no? Obvio, obvio. Está perfecto. No solamente tu forma de pensar tiene un impacto en cómo te sentís, pero también tus comportamientos, es decir, tus acciones, la postura de tu cuerpo, tus gestos, también le dan información al cerebro de cómo te sentís. Entonces hay gente que utiliza más lo racional, lo cognitivo, para calmar un poquito la emoción, y hay otra gente que se conoce muy bien y que sabe que estirándose un poco, levantando los brazos, haciendo algunas flexiones, o haciendo estiramiento, o yoga, o lo que sea, también calma la mente. Perfecto, o sea, es como un círculo, ¿no? Pensamiento, emoción, acción, y se retroalimenta. Cuando se hace vicioso y todo negativo, la tendencia es el otro que me hace sentir así, o es la situación que me hace sentir así. La propuesta acá es, ya sea o a través de tu cuerpo, que requiere de mucho conocimiento y práctica, o a través de tus pensamientos, vos podés, literalmente, es esto demostrado científicamente,
cambiar cómo te sentís. Ahora, eso no soluciona tus problemas, claramente, pero el sentirte más tranquilo, el sentirte mejor, el sentirte más seguro, te permite pensar con más claridad y probablemente tener mejores ideas para solucionar tus problemas. ¿Crees que es verdad esta idea de que uno de alguna manera, según lo que cree, crea? O sea, de alguna manera, si yo tuve un día con mucho conflicto, por ejemplo, ¿hay algo de conflicto interno? Me media rara la pregunta. Sí, no, la entiendo, la voy a tratar de traducir. Pecado. Lo que es adentro es afuera, sí. Algo de eso, ¿viste? Sí. No tengo, estoy repasando en mi disco rígido temas de ciencia detrás de lo que vos decís. Yo no encuentro, que no quiere decir que no haya, porque obviamente tengo un conocimiento limitado de muy pocas cosas, pero la sensación es que sí, mi intuición dice que sí. No lo hablo ahora como científico, lo hablo como Estanislao. Ahora, hacerlo al revés, el solo hecho de estar bien y pensar positivo, no es suficiente, porque ahí hay que tener cuidado. Yo creo que estamos viviendo en una tiranía del positivismo. Ser una persona positiva no es suficiente para que te vaya bien en la vida. Ser negativa es suficiente para que te vaya mal. Pero ser positiva no. Vos tenés que también ser un poco realista, trabajar, esforzarte de manera focalizada en lo que querés lograr, evaluar qué estrategias estás utilizando para lograr eso. A veces la estrategia no está funcionando, o el proceso, o el método. Es decir, me encanta el positivismo, está buenísimo ser optimista, pero no es suficiente para lograr cosas. Está bueno eso que decís, porque estamos un poco llenos de frases hechas que nos venden esa cosa, cree en tus sueños, te mereces lo que soñás, y esto, ¿no? Vos creas tu realidad, y de repente puedes decir, pará, pero yo tengo estos sueños y estos sueños no acontecen, ¿no? Como, no es, evidentemente hay muchas variables más. Sí, no es suficiente. Ahora, tener sueños y tener aspiraciones, o algunas personas ambiciones, yo creo que son los motores. Son los motores que nos permiten después levantarnos a la mañana y ponernos de manera focalizada, con esfuerzo, a hacer las cosas. De vuelta, no es suficiente. Está todo el día tirado, soñando con tener pelo, ¿no? o lograr algo, no alcanza. Pero sí me parece sumamente importante, y yo que tuve la suerte de trabajar con el deporte olímpico, el sueño que vos tenés en tu vida, o los sueños, como motor energizante para moverte, ¿no? Ir hacia adelante y no estar esperando que los demás te resuelvan o que los demás lo logren por vos, sino tenés que moverte vos, no queda otra. Pero la ley de atracción no sería 2 más 2 es 4, digamos. Eso de ponerte la imagen de vos con el premio, ¿no? Para mí no es suficiente. Mucha gente me habla de la ley de atracción, yo nunca la leí, pero cuando empiezo a hablar un poco de lo que estudio, mucha gente me dice, pero eso es la ley de la atracción. Me parece que hay algo seguramente ahí, pero que no es suficiente. De vuelta, no es suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. Tenés que ponerte a trabajar, tenés que practicar, y algunos van a necesitar practicar más que otros. Y algunos van a tener, y nos vamos a equivocar. En esa práctica nos vamos a equivocar. Y ahí va a aparecer tu actitud, tu resiliencia, ¿no? Para volver a levantarte y seguir intentándolo. Es un poco a lo que me dedico cuando trabajo con el deporte o mismo en las empresas. Soñar y esperar que la ley de atracción suceda, para mí científicamente no es suficiente. Bien. Y estamos hoy hablando de cómo descomprimir el cerebro, que está bajo mucha presión en cuarentena. Hablamos recién de escribir un poco con qué vinculamos la emoción que nos sucede, o llevar la conciencia al cuerpo, o hacer algún movimiento, o observar nuestros pensamientos. ¿Se te ocurre alguna herramienta más de cómo llevar un poco más de alivio? A ver, si no es a través del cuerpo y la actividad física, o la meditación a través de la mente, también el cuerpo, yo creo que la creatividad puede jugar un rol interesante en una especie de atajo y para sentirse bien un rato, ¿no? El poder animarse, ahora que estamos la mayoría, aunque sea al menos encerrados, animarse a pensar diferente
o los proyectos que ya tenemos en la vida, o los proyectos que siempre quisimos tener. Entonces, me parece que jugar a ser un poco más creativos en una hoja de papel o en la compu, y yo siempre sugiero proponerse 50 o 100 ideas de lo que uno le gustaría de su vida, pero sin límites, que es muy difícil para las personas. O sea, realmente imaginarse que se podría cualquier cosa, y cuando yo hago esto en la universidad, por ejemplo, los chicos se proponen 50, 100, 200 ideas, ninguna funciona, ninguna les salva la vida, ninguna realmente logran llevarla adelante, pero encuentran en algunas de esas ideas como una especie de ovillo de hilo para tirar y empezar a desarrollar algo desde ahí, ¿se entiende? Cuando uno se pone límites y simplemente tiene que hacer y pensar algo que es útil y que sirva, está dejando de lado la creatividad como espacio potencial para generar nuevas soluciones en tu vida. Pero cuando uno no se pone ningún límite y genera mucha novedad, ideas absolutamente locas, y genera muchas, por eso dije 50, 100, 200, siempre encuentro, hace 10 años al menos que hago esto, que en alguna de esas ideas de locura total aparece como un indicio, por acá nunca había explorado, voy a empezar a explorar por ahí. Eso es una cosa que muchos amigos están haciendo. Ideas. Claro, sí, interno. Pero en ese brainstorming, la hiper, mega, super sugerencia es: no tenés límites, tenés todos los recursos. O sea, tratá de generar mucha novedad, aunque te parezca, aunque estés convencido de que no se va a poder, escribilo igual, porque 2 días más tarde, cuando lo vuelvas a leer, va a seguir sin poder hacerse, pero quizás desde ahí dispara una idea posible. ¿Se ve? Perfecto. ¿Sabes que una de las preguntas que nos llegaron, tengo preguntas de la audiencia, mira, tengo tarjetitas como Susana Jiménez, para que veas, me las hice. Dale. Me las hice. ¿Sí? ¿No necesitas anteojos a tu edad? ¿Vos qué tenés? No tengo. A tu edad me decís, Estañilo, ¿qué edad te pensás que tengo? Bueno, no sé, 30, 29. No. Una de las preguntas que hacían es justamente si la creatividad se ve afectada en momentos de tensión. En estos momentos que estamos viviendo. Está buena la pregunta, porque sí, se entiende perfecto. Mirá, las personas, los científicos que estudian la creatividad y cómo las personas llevamos adelante la creatividad, encuentran 2 conceptos absolutamente contradictorios, pero posibles. Por un lado, cuanto mejor te sientas, cuanto más recursos tengas, cuanto más espalda tengas, cuanto más tranquilo estés, más feliz seas, más chance de ser creativo. Sin duda. Bien. Pero el otro concepto 180 grados es que la necesidad también es la madre de la creatividad. Y a veces los argentinos somos un poco conocidos como esos, ¿no? Frente a necesidades muy grandes, surgen personas creativas. Entonces creo que ahora estamos en un momento, exagerándolo, de supervivencia, donde mucho espacio no tenemos, y ahí es donde hay que animarse por ahí a ser creativo. Pero no imponérselo, tengo que ser creativo, sino es más como un juego donde no estoy buscando un resultado, estoy buscando pasarla bien, divertirme, interactuar quizás con mi familia de una manera diferente, animarme a pensar cosas que en el día a día no me animo. ¿Y quién te dice que de ese juego, de 40 minutos, media hora, 1 hora, después surge algo real? Ahí está lo bueno. No, y además estás en cosas creativas pequeñas, por ejemplo, con lo que me quedó en la heladera, cocinar algo. ¿Viste que es esa astucia que se te empieza a activar? Sí, bueno, yo veo juegos hay un mamás del equipo de Olalá, por ejemplo, que me decían el otro día, yo ya no tiro los rollos de papel higiénico, porque yo creo que en algún momento del día se los voy a dar para que hagan alguna actividad con los chicos, que los tiene todo el día adentro. Sí. Algo que antes era basura, ahora se puede volver un juguete. Exactamente, por eso la creatividad puede aparecer en estos momentos, sí, pero también está bueno, como decís vos, en vez de esperar que aparezca, pensar 1 hora por día, media hora por día, si estás con los chicos, a decir, bueno, este es el momento de la creatividad. Tenemos una virome
no sé, un rollo de papel higiénico y un paquete de fideos. ¿Cómo construimos con esto un cohete? ¿O cómo hacemos las vacaciones ideales de la familia con estas tres cosas? Y no importa que esté bien o que esté mal lo que se diga. No es el momento de evaluar. Estamos simplemente dejando que nuestro cerebro se abra y piense distinto. Aparte de pasarlo bien y es divertido, te digo que a veces uno se sorprende de la familia y de uno mismo. Dice, wow, es verdad, con mi jefe y mi equipo no se me ocurren estas cosas, pero en estos espacios donde soy más libre, puedo empujar mi creatividad al máximo. Está buenísimo. Tengo algunas preguntas. ¿Estás listo? Dale, a ver, vamos. Sí. Nati pregunta, ¿cómo programar la mente para sentirse exitosa? Nada, qué sé yo. Exitosa, ¿no? De vuelta, es un poco lo que decíamos al principio. El pensamiento negativo claramente destruye personas, porque impacta en la emoción. Un pensamiento negativo impacta siempre en la emoción va a ser de inseguridad, de poca confianza, de ansiedad, y eso va a impactar en tu forma de moverte en la vida, ¿no? Tenés muy pocas chances de que te vaya bien si arrancás pensando así. Ahora, el pensamiento positivo no es suficiente para el éxito, está clarísimo, como decía antes, es bueno, sí tengo que pensar lo más positivo posible y racional posible, no dejarme engañar por los pensamientos negativos que arrastro de toda mi vida, esa película que vos te contás, como decís, pero después tengo que tener claro que si no practico y no trato de mejorar y no me pongo las pilas y no me esfuerzo, es muy difícil ser exitoso. Incluso haciendo todo eso es difícil. Entonces, no sé si hay una forma perfecta de cómo programar la mente para eso, pero sí hay que arrancar desde pensar positivo y tener en claro, tengo que esforzarme, tengo que mirar cómo progreso en el tiempo, porque muchas veces que no obtenemos resultados en la vida, nos olvidamos de ver que hemos progresado. Quizá no lo suficiente para el resultado que esperábamos, pero cuando uno se ve progresando o le muestra a su equipo o a su familia que ha progresado, eso es una herramienta gigante de motivación. Y como vivimos en una sociedad muy resultadista... Gracias. Sí. Ahí. Anda con Agus. Sí, desde antes dibujabas palitos, ahora dibujás triángulos.